Vamos a continuar con el estudio de los movimientos. Ahora vamos a combinar un poco el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con la caída libre de los cuerpos para avanzar ya con la unidad número 1. Para el primer caso tenemos el problema relacionado a nuestra realidad. El tranvía de Cuenca circula a una velocidad de 25 km por hora. Si aplica una desaceleración de 1 metro por segundo, ¿a qué distancia debe frenar para detenerse en un punto? ¿Y cuánto tiempo tarda en detenerse? Para resolver el problema, lo que vamos a recomendar es desarrollar siempre un gráfico más o menos de la figura que nos indique de qué se trata el problema. Entonces, si nosotros más o menos hacemos la gráfica, queremos que este tren se detenga en un punto dado y no sabemos a qué distancia se va a detener, pero el tren sí está desacelerando y desaceleración significa aceleración negativa, menos 1 metro por segundo cuadrado. Bien, luego de esta gráfica que nos ilustra el problema, nosotros vamos a obtener los datos. ¿Qué tenemos como datos? Velocidad inicial está dada por 25 kilómetros por hora. H a la menos 1 significa por hora. También nos dan una aceleración, que en este caso nuestra aceleración será negativa porque deja de acelerar para imprimir freno. Entonces es de menos 1 metro por segundo a la menos 1. Debería quedar solo metro por segundo, pero le escribimos un 1 para que se den cuenta que la cantidad es 1. A veces eso descontrola al estudiante. Luego de esto vemos que las fórmulas aplicables para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son las que vamos a aplicar. Necesitamos la velocidad final del vehículo al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la variación de la distancia, x final menos x0 o simplemente delta d, delta distancia. Y asimismo tenemos que la velocidad final del vehículo o de la partícula es dada por la velocidad inicial más la aceleración por la variación del tiempo, o si quieren delta t, o simplemente t, o simplemente d, distancia. Y a eso depende de la simbología que usted quiera desarrollar. Ahora vemos que las fórmulas en el sistema internacional vienen dadas en metros por segundo, pero a nosotros nos han dado la velocidad en 25 kilómetros por hora. Siempre es bueno verificar que nosotros estemos trabajando en las medidas adecuadas. Así que siempre es bueno comenzar con la reducción de las medidas. Y ustedes recordarán que para convertir 25 kilómetros por hora, vamos a tratar de eliminar las horas y los kilómetros. Por eso es que pongo una forma inversa a las unidades que me han dado. Y luego, seguidamente, ponemos el significado. Una hora significa 3600 segundos. Perdón, acá arriba hay que poner los kilómetros. 1 kilómetro significa 1000 metros. Y una hora significa 3600 segundos. Es la manera como nosotros hacemos la operación. Horas con horas se van, kilómetros con kilómetros se eliminan y me va quedado metros por segundo. Lo que en otras palabras, los 25 kilómetros por hora basta multiplicar por 1000 y dividir para 3600. Simplificamos dos ceros
10 para 36 y multiplicado por 25 nos dice que esta unidad de velocidad es 6.94 metros por segundo. Con eso ya hemos nosotros reducido y tenemos los datos suficientes. Ahora bien, vamos a responder a la primera pregunta. ¿A qué distancia debe frenar para detenerse en un punto? Para cuando el vehículo deba frenar, la velocidad debe de ser, bueno, apliquemos primero la fórmula aunque se repita, y le voy a poner delta distancia en vez de x, o si quiere, póngale delta x, es más, en vez de x menos x0. Bien, entonces, cuando el vehículo se detenga, la velocidad final que yo requiero es igual a 0. Pero a la velocidad a la que está circulando es de 25, pero aquí ya utilicemos la reducción. Entonces, aquí es 6.94 metros por segundo. Más 2, la aceleración que nos da es de menos metros por segundo al cuadrado y por la variación de la distancia. Con eso nosotros despejamos la variación de la distancia y podemos obtener el valor. Si despejamos, tendríamos que 0 se eliminará, ¿no es cierto? Pasamos menos 6.94 al cuadrado metros cuadrados segundo cuadrado será igual a, si multiplicamos 2 a menos 2 metros por segundo al cuadrado delta x. Despejemos delta x, como está multiplicando menos 2 deberá de pasar dividiendo, así que pongo delta x será igual a menos 6.94 al cuadrado metros cuadrados segundo cuadrado, partido entre, siempre el igual debe quedar en el centro de la fracción, dividido en esta fracción, menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. Si operamos, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se habrán de eliminar metros y 1 metros. Así que la distancia a la que debe de frenar está dado por 6.94 al cuadrado sobre menos 2. Si hacemos las operaciones, el resultado será de 6.94 al cuadrado es 48.16 metros sobre 2. Ya menos por menos se hace más, cambia el positivo. La distancia total ha sido de 24,08 metros. Es decir, que el tren necesita una distancia de casi media cuadra para poder realizar el frenado. De allí que hay que tener cuidado en el tránsito de las vías del tranvía. Bueno, ya sabemos a qué distancia debe frenar. ¿A qué tiempo entonces debe aplicar los frenos para detenerse justo a tiempo y evitar un accidente? Por ejemplo, vamos a aplicar entonces la fórmula de la velocidad final. La fórmula de la velocidad final nos decía, velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, y en vez de t menos t0 vamos a poner delta tiempo. Esto es lo que queremos despejar. Pero como la velocidad final a la que va a detenerse el vehículo debe de ser 0, y la velocidad inicial a la que va es 25 kilómetros por hora, que son equivalentes a 6.94 metros por segundo, más la aceleración que es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado,
y por la diferencia del tiempo. Al despejar eso, y ustedes ya conocen los procedimientos, entonces tendríamos nosotros, aquí es solo -1, perdón, estamos hablando no de la gravedad, sino de la desaceleración que aplica el tren. Si despejamos t, decía, aquí tendríamos este menos 6.94 metros por segundo va a ser igual a menos metros por segundo al cuadrado delta t. Es decir, si despejamos delta t, va a ser igual, esto quedaría como está, y al dividir esta fracción que está multiplicando, viene metros sobre segundo al cuadrado. Así que el tiempo será igual a 6,94 partido entre 1 menos por menos más, quedaría en 6.94. Simplifiquemos metros con metros, metros y metros, y me queda realmente segundos. Así que el tiempo que se detiene, que necesita para detenerse, será de 6.94 segundos. Es la manera como hemos respondido entonces a las preguntas del problema número 1. Ahora vamos a resolver el problema número 2, que ya es una aplicación más o menos avanzada de las integrales en la física. El problema que menciona el texto dice: una piedra se lanza hacia arriba con velocidad de 15 metros por segundo. ¿A qué altura llega la piedra? A su regreso, al estrellarse en el suelo, ¿a qué velocidad lo hará? ¿Y cuál es el tiempo que tarda en regresar? Entonces, para resolver el problema nosotros, igual que acá, hacíamos un gráfico, ¿no? Lanzamos la piedra, seguirá subiendo hasta que llegue a su máxima altura, donde la velocidad sea 0. Y de allí pues seguirá bajando hasta que nuevamente el espacio sea 0. El espacio 0, el espacio 0. Iniciamos en 0, va a la velocidad 0 al final, donde nos dará la altura máxima, ¿verdad? La altura máxima también. Aquí tendríamos el tiempo inicial y acá el tiempo final. Igualmente tendríamos una velocidad inicial y por último una velocidad final. Es lo que ilustra. Estamos lanzando una piedra, esta subirá a una altura máxima cuando la velocidad sea 0. Estamos, y de nuevo empezará a bajar y queremos saber en qué velocidad llega al suelo, en qué tiempo, etc. Ya tenemos ilustrado el problema. Luego tendríamos que optar por sacar datos para nosotros poder resolver. Ahora veamos. El problema que nosotros tenemos, ¿qué datos nos da? Nos dice que tendríamos una velocidad igual a 15 metros por segundo. Ya, esa es la velocidad de lanzamiento. Aunque no está escrito aquí, siempre en la física vamos a buscar datos de los reales, de los que constamos, pero aquí sí nos habla de la aceleración, y la aceleración, porque es caída libre, es 9.8 metros por segundo al cuadrado, o si quiere, s a la menos 2. Y no olvide que como estamos en lanzamiento y caída, la aceleración va a actuar en forma negativa, es decir, menos 9.8 si va en este sentido, ¿verdad? Y si es que sube, igual la aceleración sigue actuando en sentido negativo, es decir, va a ir deteniendo el cuerpo. Por eso es que le pongo menos 9.8 metros segundo cuadrado, porque su fuerza de acción es en el sentido del eje Y negativo. Bien, esos son los datos que nosotros tenemos. Ahora, vamos a resolver el problema. Y aquí lo que más bien se trata es de que nosotros encontremos las soluciones. Así que fórmulas no las tenemos,
Pero nosotros conocemos ya para la solución que si nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo, a nosotros nos daba aceleración, ¿verdad? Entonces simplemente queremos decir que si la derivada de la velocidad con respecto del tiempo ha sido menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, esto equivale a decir que nos están dando que la derivada de la velocidad es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado de t. Es la derivada que nosotros tenemos de la velocidad. Esos son los verdaderos datos que nos han dado, pero que al mismo tiempo ya lo estamos resolviendo. Si tenemos que la derivada que nos da la velocidad es esto, nosotros integremos, es decir, la operación inversa a la derivada es la integración. Si es que nosotros integramos, eso nos va a dar la velocidad. Así que aplicamos la operación de derivada. Vamos a integrar este lado en forma indefinida, por eso no pongo valores, va a ser igual a la integral también indefinida, por eso no pongo valor ni b ni a, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado de t. Una vez que hemos planteado la integral, nos toca entonces resolverla. Para resolverla, entonces operación integral. 1 y dividido entre 1 nos deja velocidad. Recuerde, si esto es 0, sumamos 1, tenemos 1, dividimos para 1. Así que la derivada de la velocidad, la integrada de la derivada de velocidad es b, en otras palabras. De dt es t y no hay más que demorar. Aquí entonces tendríamos menos 9.8 por la integral de dt, que en este caso sería t. Estamos. Y las unidades, pues nosotros ya la vamos dejando y asimilando como en el sistema internacional están definidas, ya que todas ellas están definidas en metros por segundo. Ahora bien, conocido que la velocidad es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, ¿sí? Si alguien se incomoda, puede ponerle, y con eso evitamos el problema, ¿no es cierto? Bien, más hemos integrado, pero la integral indefinida siempre lleva una constante. ¿Pero a qué es igual esa constante? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a derivar y a encontrar. Sin embargo, nosotros tenemos que el dato de la velocidad inicial es de 15 metros por segundo, esta sería, ¿no? Va a ser igual a menos 9.8, pero t en el instante 0, ¿por qué? Porque al inicio del lanzamiento la velocidad es 15 metros por segundo, en el instante del tiempo 0, y más la constante 1. Si nosotros despejamos, ya que esto se convierte en 0, directamente obtenemos que C1 será igual a 15 metros por segundo. Y de ahí que las unidades no era necesario anotarle. Pero bueno, 0 por cualquier cantidad se convierte en 0 y nos deja que la constante será 15 metros por segundo. Eso nos permite a nosotros escribir que la ecuación de la velocidad va a ser igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado más 15 metros por segundo. Eso nos daría la ecuación de la velocidad. En otras palabras, si yo parto de la velocidad, solamente yo puedo obtener una ecuación a través de la integración, una función de la velocidad.
digamos que la función está definida en partir del tiempo. Nos comimos la t aquí, ¿verdad? Aquí nos comimos la t. En función del tiempo. Menos 9.8 metros por segundo al cuadrado t más 15 metros por segundo, que es a la integral a la que habíamos llegado. Repito, la velocidad en función del tiempo está definida así. Ahora bien, como ya tenemos una ecuación de la velocidad, vamos nosotros a obtener una función para la distancia, ¿verdad? Pero la distancia, anotamos aquí, es la integral de la velocidad. Si yo tengo la derivada de la velocidad y yo luego logro integrar, lo que al integrar la velocidad se obtiene es el espacio. Por eso es que nosotros estaremos diciendo entonces que dx respecto del tiempo será igual a menos 9.8 metros por segundo más 15 metros por segundo. La velocidad, si yo la obtengo como una derivada de respecto del tiempo, digo, la derivada de la velocidad v es la derivada del espacio respecto del tiempo, entonces esta es igual a la función que ya me han dado. En vez de v, hemos puesto derivada de x respecto del tiempo, porque esto es lo que nos da velocidad. Ahora bien, si nos han dado esto, significa que la derivada de x está dado por menos 9.8 metros por segundo t dt. Este que está dividiendo pasa multiplicando a este. Y más 15 metros por segundo dt. Listo, esta t es de aquí, que nos estamos comiendo a cada rato, que no sé por qué. La t está en la fórmula, ¿verdad? Bien. Ahora, si es que esta es la derivada del espacio, ¿qué es lo que pasa cuando yo integro el espacio? Yo voy a obtener directamente el espacio. Así que digo, si yo integro de x, voy a tener x. Y si es que yo integro la integral de menos, pongamos entre paréntesis, 9.8 metros por segundo al cuadrado t dt más 15 metros por segundo dt, la integral de esto sería, integral de dx me da el espacio, sería igual a, integrando esto yo tengo menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, la derivada de t sería t al cuadrado y entre 2, ¿verdad? Operación inversa. 1 más 1, 2. Y dividimos para 2. Y la derivada de esto pues ya se elimina, queda allí. Más 15, si es que derivo de t, me da t. 15 de t, obviamente metros por segundo. Y ya tenemos una función que define la distancia recorrida por el problema que nos han dado. Ahora bien, si nosotros tomamos esta situación y la resolvemos con los valores que nos han dado, nosotros tenemos que con x igual a 0, es decir, el tiempo en que va a chocar en el suelo es espacio cero, ¿estamos de acuerdo? Eso va a ocurrir en un tiempo final, o digámosle simplemente en delta tiempo que nosotros decidamos escoger. Por lo tanto, eso nos dice
que la constante que sale de aquí debe ser igual también a 0. Repetimos. Una distancia 0, si yo reemplazo este valor delta t, que también sería en un tiempo 0 porque ya no hay recorrido, 0 y 0, y nos deja que c es igual a 0, ya que la distancia al chocar en el suelo también es 0. Por lo tanto, nosotros plantearíamos esta ecuación. X está dado por 9.8 para 2 menos 4,9 metros por segundo al cuadrado t cuadrado. Y esto de acá más 15 t metros por segundo. Como c vale 0 ya lo ponemos y ya tenemos la ecuación en función del tiempo. Estamos. Ahora bien, con esa ecuación que ya nos da del espacio en función del tiempo, nosotros podemos encontrar los datos que nos hacen falta. Primero, vamos a mover un poquito, parece que no está saliendo allá. Ok, vamos a ver si allí está saliendo, ya que soy el único que filma. Ya, allí sí tienen el espacio. Ok, listo. Entonces, hasta llegar al suelo, como la distancia será 0, reemplazamos aquí. Y el tiempo menos 4,9 metros por segundo al cuadrado, t cuadrado, más 15t metros por segundo. Esto es una ecuación de segundo grado, que si la podemos factorar, se escribe, pasando esto acá de una vez, 4,9 metros por segundo al cuadrado, factor común t, y dividiendo t para t al cuadrado me quedará solamente t. Y como estamos más para menos a menos, ya que hemos sacado menos del factor común, t menos, y 15 punto para 4,9 nos da 306. Y si es que igualamos a 0, igual a 0, este factor t vale 0, pero si igualamos a este factor t menos 3.06 igual a 0, entonces el tiempo también será 3,06 segundos. Así que hay dos, tiempo en 0 segundos, lo cual sería el inicio, y el tiempo final del recorrido, que nos daría 3,06 segundos. Todo el tiempo demora en recorrer la piedra, en ir y volver, ha sido 3,06 segundos. Con este dato ya podemos nosotros encontrar el espacio. Si es que reemplazamos en la ecuación el tiempo de 3,06 segundos. Lo hacemos rápidamente acá en este espacio libre, que lo voy a borrar. Bien, si reemplazo en esta el tiempo válido, porque es de 3,06 segundos, y yo quiero saber la altura máxima, recordará que el tiempo de subida es igual al tiempo de regreso, por lo tanto voy a tomar solo la mitad de 3,06, 1,53 segundos. Entonces, x será igual a menos 4,9 metros por segundo al cuadrado, y por el tiempo de 1,53 al cuadrado. Estos serán segundos al cuadrado. Más 15 por 1,53 metros por segundo y segundos. Luego, la distancia más alta, o la distancia máxima que nos pregunta, es cuando llegue arriba, en la mitad de este tiempo, nos da, haciendo las operaciones, 1,53 al cuadrado y multiplicando por 9,8, nosotros tendríamos menos 29.988 más 15.
Así que el espacio recorrido, es la velocidad. Esto de aquí estamos reemplazando en la velocidad. No nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Velocidad. Así que voy a hacerlo de nuevo. Perdón. En el tiempo, ¿qué altura máxima llega? Y reemplazamos en la ecuación. X es igual a 9.8 para 2 nos dejó menos 4.9 en el tiempo de 1.53 al cuadrado, ¿ya? Y más 15 por 1.53 metros por segundo. Resolviendo toda esta ecuación, el espacio que nos da ha sido de menos 11. Esto es al cuadrado, menos 11.47 más el resultado de esto es 22.95. Así que el espacio recorrido ha sido de 11.48 metros. ¿Cuál es la altura máxima a la que está llegando la piedra? Es de 11.48 metros. Bien, con eso hemos resuelto ya la primera pregunta. ¿A qué altura llega? A su regreso, al estrellarse en el tiempo, ¿a qué velocidad lo hará? Nosotros ya tenemos el tiempo total, ¿no es cierto?, en que tarda en regresar, es de 3.06. Ahora, ¿a qué velocidad se estrellará? Y aplicamos la función que encontramos de la velocidad. Velocidad sería igual a menos 9.8 t más la constante que allá nos salió 15. Bueno, las unidades las dejamos un ratito ahí, ¿ya? O si quieren las ponemos, porque no quiero que se incomode. Metros por segundo cuadrado y más 15 metros por segundo. Entonces, como nosotros queremos saber la velocidad final a la que se estrella y el tiempo que ha demorado en recorrer totales de 306 segundos, la velocidad será igual a menos 9.8, 3.06 segundos y metros por segundo cuadrado más 15 por 3.06, no, aquí no va T, ¿no? Creo que no va T en velocidad, sí, más 15 metros por segundo. Así que la velocidad será igual a 9.8 por 306 me da menos 29,988. Si reducimos las unidades me deja en metros por segundo y más 15 metros por segundo. Entonces la velocidad será igual a, hacemos las operaciones y nos da 14.98 metros por segundo. Que si hacemos la aproximación diremos que la velocidad es 15 metros por segundo, lo cual es lógico porque en el lanzamiento y en la caída libre de los cuerpos es la misma velocidad a la que sube y a la misma velocidad a la que baja. Con eso hemos resuelto el problema con datos lógicos y claros y esperemos que ustedes aprovechen para su estudio. La tarea le envío en la ficha, lo que sí recomiendo que ustedes investiguen problemas y lo pongan en práctica. Muchas gracias.